atrevimiento de invitar a Cristian Canziani, que es un arquitecto reconocido de Bahía Blanca, que además es un amigo, es una parte importante de la carrera porque es el que nos ha asistido muchas veces como hotel, como acompañante en este proceso, y además, bueno, nada, para que vea un poquito la charla y participe después si tiene ganas de la... Me imagino que habrá muchísimo trabajo, así que vamos a ver las críticas. Sí, bueno, vamos a comenzar en esta ocasión. Todos escuchan, todos está bien. Cualquier cosa mandan por privado las quejas, y si se me llega a cortar, simplemente esperen que me vuelva a conectar porque ando medio con problemitas. Un poco para completar la clase inicial de proyecto y contexto. Esta es más directa, vamos a ir a ver 4 obras de una manera un poquito más profunda, analizando la relación, sobre todo física, entre la obra y el contexto. Vamos a ver 2 obras de Álvaro Siza, que están muy próximas entre sí, que son las piscinas Leca da Palmeira en Matosinhos, del año 66, y la casa de Tebo Anova, que también está ahí a unos 1.200 metros una de otra, en el frente marítimo, que es la primera obra que hace Siza en el año 59. Y después vamos a ver 2 obras en Berlín del estudio de David Chipperfield. Uno es el campus Joachimstrasse, que es el estudio, las oficinas de Chipperfield en Berlín, y la recientemente inaugurada Galería James Simon en la Isla de los Museos, también en Berlín. El proyecto es del 99, pero recién se inauguró. Un poco, comenzando con esto, quería contarles un poquito la situación de Oporto, y en particular de Matosinhos y de Leca da Palmeira, que es un continuo urbano. En este caso, esto es un acercamiento específicamente a Leca da Palmeira, que es una zona, como verán, mixta, donde hay una trama entre turística, de preexistencias de un pequeño poblado, como ven los techos rojos, e industrial. Y en este punto, en este borde sobre el Atlántico, hay 2 piezas, en este caso las piscinas públicas de Siza, y en esta punta donde está el faro, acá hay, perdón, no hay una capilla, no es un faro, está la casa de té. Son 2 pequeñas obras hechas a muy temprana, en una etapa muy temprana de Siza, como les decía. La del año 59 en realidad la gana Fernando Tábora, que era su maestro, su profesor y con quien trabajaba, y se la desarrolla él, y esta sí es una obra plenamente de Siza. La particularidad de esta obra, como veían anteriormente, es que le toca trabajar, es como yo les comentaba, no les comentaba a ustedes, lo di en otra charla. El gobierno de Portugal, en aquel momento, Portugal tiene una larga historia de gobiernos socialdemócratas en Europa, y es uno de los países más, digamos, quizás económicamente más desfavorecidos o más retrasados en la etapa de la Unión Europea. Sin embargo, bueno, el gobierno de Portugal en aquel momento realizó una serie de obras de equipamiento público, de fuerte impronta social, y esta es una de ellas, un complejo de piletas públicas, que básicamente lo que hacen es una especie como lo que nosotros conocemos como una especie de balneario, ¿no? Lo que conoceríamos como balneario, pero como la costa ahí es un mar muy fuerte, muy duro y muy frío, estos son unas piletas con agua de mar, con un intercambio de agua de mar, con lo cual
atempera un poco esa situación y permite disfrutar un poquito más la playa, ¿no? En ese sentido, la particularidad que tiene esta obra es que es una infraestructura que no tiene que estar en la playa, pero tampoco tiene que estar en la ciudad, está como en la línea, en el borde, que es esa línea que ustedes ven acá, donde se posa esta obra. Esto ya es piedra, arena, son el tema de la playa, y esto es la rambla o el camino, es un gran veredón aproximadamente 3.000, 4.000 metros, donde hay una serie de balnearios y termina con la casa de té. Y un poco, voy a correr un poquito esto. Esta es la propuesta de CISA. Fíjense que esto es una foto relativamente actual. Como les decía, el mar tiene como estas caletas, estos pequeñas entradas con arena, pero realmente yo tuve la suerte de ir y es helado, es muy, muy frío, con lo cual la aparición de estos elementos climatizan un poco por el sol, por la incidencia solar, un poquito el agua. Y la otra particularidad que tiene una pileta para adultos, una pileta para chicos y un sector intermedio, un sector muy bajito para limpiarse los pies, más que nada para remojarse los pies. Y el programa es muy sencillo, es un programa de unos vestuarios, unos baños públicos, una cafetería y nada, y las piletas. Y en este caso, CISA lo primero que hace es reconocer la necesidad de trabajar donde la arquitectura, como decíamos con lo de Moneo, ¿no? Donde la arquitectura tenga que dar silencio, digamos, ordenar un poco los movimientos, ordenar la percepción del espacio, cómo es la aproximación de las personas al mar, y básicamente no molestar en la línea de costa, ¿no? No molestar sobre todo para el frente marítimo. Y en ese sentido opta por materializar esto con una serie de muros de una manera muy, muy interesante, con una escala muy apretada, en altura, dada por esta situación entre el nivel de la rambla y el nivel de la arena. Ese es el espacio que tiene para operar, digamos, ese es el espacio a la altura que tiene para operar, y eso lo habilita en muchos casos a realizar algunas situaciones que nosotros no admitiríamos, como alturas casi situaciones límite, ¿no? Donde uno prácticamente, si no mirás, te la pegás en la cabeza. Y maneja los elementos horizontales, verticales, con tabiques de hormigón, pisos de hormigón, y toda una cubierta, que inclusive una cosa que es interesante es reconocer de que, como esto de hombros a hombros de gigante, como dice Humberto Eco, que colgar las cosas del techo, como hace Rafa Iglesias en el pabellón en el parque Parque de Rosario, ¿cómo se llama? El parque, no me acuerdo cuál era, Los Baños, que cuelga de los troncos todos los tabiques. Sisa ya lo había hecho en esta obra. Todos los tabiques, toda la tabiquería interior de los baños está colgada en esta grilla de madera del techo. Se ingresa por esta rampa en la cual uno baja, empieza a bajar, y como ustedes ven, acá uno viene, esta es la rambla peatonal, uno ingresa por este punto, empieza a bajar, este es el punto donde uno paga un mínimo canon, creo que eran 1 o 2 euros, el más simbólico para hacer la limpieza de los baños y todo eso, y después uno entra a este lugar donde entra a la playa, donde hay unos baños públicos, o toma la decisión de entrar directamente a las piletas, ¿no? O sea, estas piletas uno puede entrar por cualquier lado, esto es lo que queda claro. El canon no es para el uso de las piletas, sino que es para el uso de los baños y los vestuarios. Y un poco vamos a ir haciendo una aproximación. Estas son fotos que saqué cuando fuimos. Por eso hay algunas fotos que no son mías, que son las mejores, pero quería mostrarles un poco la percepción que yo tuve cuando tuve la suerte de ver la obra. Esto es un poco la aproximación que uno va teniendo. Las piletas están muy bien enganchadas, muy bien
imbrincadas entre las piedras y la arena, de una manera realmente magistral, donde uno inclusive no sabe qué es hormigón y qué es piedra. Este piso es de hormigón, por ejemplo, pero sin embargo está tamizado por la arena y por momentos parece arena o parece piedra. Y uno se va aproximando, y esto es un poco la materialidad. Esto quería mostrarles el detalle de la materialidad, como el tabique de hormigón recibe esta cubierta de madera que está pintada con esmalte negro, y para protegerla del mar, y una cubierta de cobre, de chapa de cobre. En la medida que nos vamos acercando por esa rambla, ya nos desviamos de la rambla principal, nos corrimos un poco. Fíjense que la altura es muy limitada para trabajar, para no molestar las visuales del frente marítimo, y uno se ingresa por este punto, se acerca. Acá vamos a hacer una cosa que no se debe hacer, que después voy a girar la planta, pero para poder ir viendo dónde estamos parados, ¿no? Digamos, nosotros estamos parados, este ángulo vendría a ser como este ángulo de acá, este puntito de ahí, donde el tabique en su máxima altura tiene poco más de 10 centímetros, esta es la cubierta, que se articula con un vacío. Uno empieza a bajar esta rampa para llegar ahí al punto de ingreso. Una vez que pasa el punto de ingreso, existe este quiebre de la visual, que es este punto de acá, ¿no? Que es donde aparece un vestuario, aparece, sí, un vestuario, y uno ahí toma la decisión de entrar al sector de la cafetería o piletas, o continúa acompañado por este tabique de hormigón. Allá al fondo está la arena, y puede salir a esta caleta, a esta playa, y hay unos baños públicos. Fíjense que la textura es una textura muy rudimentaria, muy pocos elementos, donde la arquitectura pasa a un segundo plano y no toma protagonismo. Este es el punto donde uno toma el cambio de camino, donde queda el tabique. Por eso giré acá, es esta punta de acá, este tabique. Este es el punto de cambio de sentido. Este es uno de los puntos críticos donde la altura del techo, sinceramente, no da. Hay que tener cuidado de no pegarse esa punta, pero es interesante cómo esta cubierta apoya, o cómo esta estructura de madera que cubre todo apoya en los tabiques, se solidariza con los tabiques y apoya en ese punto. De hecho, fíjense que acá hay vuelvo para atrás, hay un pequeño secreto para poder lograr la altura, que tiene que bajar todo un poco más, y hay que subir un escalón para poder salir a la playa, cosa que sería al revés, ¿no? Este es el fondo de ese tubo armado con dos tabiques en paralelo, y yo siento el mar, siento el ruido del mar, siento el disfrute de la gente, la brisa, pero no lo veo hasta que llego a este punto, donde giro la mirada y se me abre este ángulo donde está la cafetería, y tengo toda la vista al mar y a las piletas. Digamos, ese es el procedimiento de condicionamiento fenomenológico del espacio, que va haciendo Sisa a lo largo de todo este recorrido. Si nos metemos en la parte de, acá hacemos un salto en el recorrido y nos metemos en la parte específica de baños, digamos, esto no es un lugar, están los vestuarios por un lado, pero este lugar es un lugar de sanitarios públicos para limpiarse los pies, sacarse la arena y seguir. Como les decía, es una parrilla de madera del cual cuelga toda esta tabiquería, para manejar una más fácil higiene de la superficie, digamos, una limpieza por inundación con agua. Fíjense que las instalaciones son a la vista, digamos, es muy, muy rudimentario técnicamente, no hay una obsesión del arquitecto por el preciosismo en cuanto al detalle arquitectónico, sino que muestra la crudeza de lo que es una dotación frente al mar, que va a ser muy
castigada por el que tiene que ser de muy bajo mantenimiento y fácil mantenimiento. Inclusive ese lavatorio que ustedes ven ahí, digamos, la luz entra cenitalmente porque no tiene techo, digamos, porque no es necesario. Si uno va a la playa, es un día lindo, si llueve, que se moje el lavatorio no tiene ningún problema, tiene esa crudeza o esa linealidad en la toma de decisiones que realmente lo marcan como una obra que por algo es Monumento Histórico Nacional. Bueno, acá tomé otras fotos que muestran un poquito, este es el punto de llegada que les mostraba recién, ahí ven un poquito, esto se abre y es el lugar donde están las chicas que cobran la entrada y nos dan una pulsera, pero quería mostrar un poco cómo este entramado de cubierta se abraza de algún modo a estas superficies de hormigón que vienen de abajo, generando una amalgama bastante natural, aunque si bien es diferente los dos materiales, de la materialidad de este proyecto, ¿no? Y esto ya es, tomando la salida, podríamos decir, del otro lado, en esta especie de rambla al mar que paradójicamente yo no puedo ver, digamos, acá sí puedo ver, pero ya a partir de acá es un muro que me tapa las visuales al mar y me van llevando a distintos equipamientos, digamos, baños y depósitos de la playa. Pero ahora vamos a ver un poquito desde el lado del mar el por qué. Fíjense, nosotros llegamos por acá arriba, estas son un poco las piletas, como les decía, como las escalinatas y los planos horizontales o más, o este espacio antropizado, se funde de una manera muy natural con el sitio, no por ello no apelar a la mímesis, ¿no? Sino, bueno, reconociendo de que de pronto doy una superficie, no doy baranda. O sea, esta cosa de la baranda no la necesito porque, bueno, si no vendría por la piedra, es lo mismo. Entonces, de algún modo, apela a esas cuestiones. Después van a ver que las cuestiones de las normas a veces van arruinando algunas cosas, como esto de acá, que pusieron una cerca porque si no la gente, para que no se caiga nadie o no entre, no sé para qué. Hay otras partes donde aparecen algunas situaciones particulares. Pero esto es un poco la vista desde las piletas, de adentro del agua de la obra. Fíjense que prácticamente desaparece o se funde con el paisaje, más allá de estas construcciones que son muy posteriores y muy poco felices para la obra, pero bueno, es la realidad era que tener este frente marítimo parece mucho mejor inclusive que estas piezas estén perpendiculares que estén paralelas a la costa. Así que, pero bueno, lo que quería decir es, esta es un poco la idea del proyecto, de esta sucesión de planos y el plano horizontal del techo que articula toda la obra. Y esta sucesión, como les decía recién, de materiales, la madera, el hormigón, la piedra y el agua, que más o menos se van articulando de una manera para mí magistral y con una capacidad increíble de poder tener eso que hablábamos la otra vez, esa capacidad de lectura del ciclo para darse cuenta de que la arquitectura no es el protagonista en este lugar, sino que es el mar el protagonista. Y la arquitectura tiene que ser un soporte para que esta actividad se desarrolle de una manera natural. Ahí es cuando yo quiero recalcar esto de la soledad de los edificios, esta noción de moneo, de correrse, de no tener ese rol de protagonismo que tenemos los arquitectos, de querer imponer nuestra obra, nuestra idea fantástica y muchas veces realmente equivocarnos porque tomar un protagonismo del cual nadie nos llamó a tomar ese protagonismo. En el otro, como les decía, unos metros más adelante, bastantes metros más adelante, son como 1000 metros seguramente, pero están unidos porque no hay nada en el medio, es simplemente una rambla continua. Está esta pequeña casa de té, como decía, algo así,
estudia con Fernando Távora y trabaja con Fernando Távora los últimos años. Acá tenía 25 años y estaba recién recibido. Fernando Távora gana este concurso, un concurso privado para realizar una casa de té, sí, una casa de té en este punto que es increíble. Y lejos de hacerlo directamente se lo da a CISA para que lo desarrolle en su estudio con su supervisión, pero lo hace íntegramente CISA. Y lo que es interesante de esta obra es que, más allá del momento, fíjense que en este momento el movimiento moderno todavía tenía una fuerte impronta, si bien el Team 10 ya había impactado en la estética y en el lenguaje europeo o global de la arquitectura, pero sobre todo el movimiento moderno. Y CISA apela a un lenguaje muy, muy portugués y a un lenguaje también muy de Matosinhos, digamos, en el sentido de que ahora van a ver por qué, o muy del sitio. Pero también apela también a este recurso que apelará después en las piletas, debería haber contado primero esta obra, de una sucesión de pasos y de esconder, poner velos y quitarlos antes de llegar a la obra. La obra es bastante sencilla, digamos, si uno la mira en la planta, que no es el elemento de representación más adecuado para contar la obra, pero lo quería poner primero para ya descartarlo, que tiene que ver con básicamente dos bandas programáticas, una muy de servicios con cocinas, depósitos y baños y todo lo que es muy duro, y obviamente en el frente marítimo las salas de té y comedor, y uno llega a este vestíbulo donde tiene como estas dos, digamos, lo separan estos dos mundos, ¿no? Y una terraza frente al mar. Eso es muy sencillo, creo que todos hubiéramos hecho lo mismo, a nadie se le hubiera ocurrido poner la cocina adelante ni perpendicular, digamos. Es como el ABC de cómo disponer el programa. Sin embargo, cuando uno mira el corte, este corte donde uno entra por acá arriba, entra por una situación más elevada y tiene que bajar al plano, a este plano artificial que genera él a partir de esta losa apoyada sobre la piedra, y acá viene el mar, genera esta sucesión de cubiertas con algunas aperturas, y genera una cosa bastante interesante que yo quiero que se detengan a pensar un poquito, que es una diferenciación entre la cubierta exterior, que tiene una función, que es sacar el agua, y el cielo raso interior, que tiene otra función, que es controlar o contener el espacio interior. Digo, ¿por qué tengo que copiar, en cualquier caso tengo que copiar la geometría del techo exterior en el techo interior? Es una pregunta que en este caso se hace CISA y que la responde de una manera, para mí, muy interesante. En ese sentido, esta sucesión de espacios, entro, tengo la recepción, bajo la escalera al salón, y en la medida que yo voy haciendo este recorrido, voy teniendo una iluminación que baja puntual y que baña este espacio, digamos que está, fíjense que tiene hasta unas maderas que hacen que la luz baje, y tengo esta horizontal que a mí vuelve un poquito para atrás. Tengo esta vertical para que baje la luz, pero tengo esta horizontal para que pueda fugar la mirada hacia el mar, ¿no? Y termino bajando al salón, que con esta galería comprime mucho el espacio y agudiza mucho más la contradicción entre el espacio interior y el espacio exterior. Digo, pone de una manera más dramática la situación de estar protegido frente al mar, ¿no? O esa situación que me parece muy interesante. De alguna manera esta es la situación de la pieza puesta en el lugar, donde utiliza básicamente tres materiales: el hormigón, donde la pieza se posa en la piedra, el tabique de ladrillo revocado de blanco,
en los lugares donde la pieza se posa con el verde, con la tierra más blanda, la tierra cocida, la teja como cubierta, y toda la madera que es lo que cubre, lo que articula entre los dos materiales, digamos, lo natural, ¿no? En ese sentido, lo más natural es usar madera. Y a partir de esto podemos ver que hay también una sucesión de llegadas, ¿no? El estacionamiento, cómo voy subiendo a una serie de terrazas que me va llevando y me va mostrando el paisaje, pero que no veo la obra hasta un punto donde ya la veo y tengo la entrada, digamos, dentro de una manera, con un recorrido muy estudiado y muy cuidado hasta llegar a la obra. Y como techo, bueno, este es el techo de las cocinas, ¿no? Y del servicio. Este techo que se levanta para dar la escala adecuada. ¿Se escucha en el ingreso? Hola. ¿Se escucha, Manu? Se está Sí, cortando un poco. sí, Sí. bueno. Y, y del espacio interior con el espacio exterior. Vamos a hacer esta secuencia también, como en el anterior, de aproximación a la obra, desde muy lejos. Se cortó ahí, ¿eh? Perdón, ¿eh?
escucha ahí? Sí. Voy a compartir pantalla. Lo hace un poquito más desprolijo y llevadero. No, les decía que si uno se va aproximando desde la distancia, la situación es un poco esta. Decía que la capilla es una preexistencia del lugar. Eso marca un poquito algunas cuestiones digamos, es un lenguaje muy de la zona, digamos, de la zona de Matosinhos, de la zona de Oporto. Digamos, me acerco, esta es la posición del estacionamiento y fíjense cómo las alturas están muy cuidadas, las alturas de los tabiques, estos tabiques de hormigón blanco, de hormigón pintado de blanco también es una cosa como muy propia del lugar, no del lugar por el uso del, digamos, el tabique pintado de blanco, quería decir. Existe esas piedras obviamente son preexistencias, con lo cual condicionan un poco el recorrido y el camino de llegada. Y lo que quizás también es muy interesante, que no vamos a tratar en este punto, es como la detallería particular del tema de los desagües. Ahora, después, quizás en la última parte del curso lo vamos a ver, pero fíjense, ahí hay una foto que quería mostrarles más que nada, no para ver tanto la obra, sino para ver lo del fondo. Todas esas viviendas que ven ahí atrás, todo este complejo, es posterior a la obra de Sisa, digamos, traten de imaginarse esta situación con solamente esta chimenea, este faro, y esta serie de construcciones que son militares y que simplemente estaban y un poco hay una lectura muy clara del lugar y la preexistencia en ese sentido. Vuelvo a correr esto. Bueno, un poco la calidad de la posición de pieza en el lugar es elocuente y el protagonista sin duda es el lugar, la casa de té, ¿no? El lugar para tomar el té y el lugar para la actividad específica. Y esta es un poco la situación que les decía en el corte, que les mostraba al principio, digamos, donde uno llega desde arriba, se da esta escalera, este vestíbulo, donde tiene estos dos salones, un salón más privado y un salón más público, a la derecha, el ventanal al mar, y la luz que viene vertical por esta lucarna, por esta lucarna que se ve acá, y la mirada, la vista que puedo desarrollar a través de esa raja horizontal entre los dos techos. Bueno, no mucho más para agregar. El trabajo sobre la chimenea es bastante particular y escultórico frente también a un poco a las piedras y a la situación que tenemos acá. Continuando con estas 4 obras, ahora vamos a ver 2 obras con un compromiso más urbano que las anteriores y menos de cómo condiciona el paisaje tan fuertemente a estas construcciones. Esta es una obra que, bueno, Berlín, hago una rápida historia muy dinámica. Digamos, Berlín, como les decía la otra vez, fue destruida casi en su totalidad, sobre todo en los edificios públicos y en las áreas, y no tanto en las viviendas en gran parte sí, pero generando algunos vacíos. La manzana berlinesa es muy típica de consolidación de borde y de corazón libre, ¿no? Estas manzanas que ustedes ven acá. Y fíjense que hay algunos vacíos todavía donde los bombardeos aún hoy, esto es una foto que saqué el otro día, sigue dejando una gran cantidad de vacíos aún 75 años después del final de la guerra.
En ese sentido, acá hay una preexistencia con muchas construcciones. Bueno, el terreno que compran para realizar estas oficinas, este es el estudio de Chipperfield en Berlín. Se le pone el nombre campus porque realmente se convierte en un campus tratándose de una serie de edificios sueltos. Hay una preexistencia, pero además hay un completamiento. Y me parece que tiene que ver con esto, de la lectura de la preexistencia, que es lo negro, ¿no? Que acá está en gris, y acá hay un gris más oscuro, que es una preexistencia a absorber por el proyecto, y los rojos son las nuevas intervenciones. Y uno podría decir que sí, para una oficina es bastante fragmentado, pero parece que tiene que ver con entender que la preexistencia es mucho más fuerte que la nueva actividad. Algunos estudios morfológicos y de maqueta y cómo, por ejemplo, digo, la situación de preexistencia, dejar esta medianera tiene que ver también con permitir que este cuerpo tenga visuales más largas, ¿no? Hay como algunos estudios particulares que se explican a partir de eso. La planta no es lo más interesante para explicar, porque obviamente es muy fragmentada, pero a mí lo que me interesa contar con esta planta es cómo uno puede ir penetrando, y es un camino, un recorrido que uno puede entrar al corazón de esta manzana, porque es una manzana penetrable por todos lados, y puede encontrar la interioridad de la ciudad, de estas manzanas de la ciudad que son muy interesantes, donde hay un sosiego, donde hay mucho verde, es un lugar muy interesante para el día. No ser, digamos, un poco para los chicos que estaban, el único grupo que trabaja en la ciudad, ¿no? No es necesario renunciar al lenguaje moderno, a un lenguaje contemporáneo, para poder meterse con calidad y con maestría en un contexto muy fuerte como es el de Berlín. Simplemente respetando algunas escalas, algunas líneas es suficiente. Este es un cuerpo principal que está sobre la calle Joachimstrasse. Uno pasa y tiene esta situación, ¿no? Estos cuerpos que decíamos, el comedor, un lugar para expandir, un lugar de expansión, y algunas oficinas adicionales. Bueno, ahí se veía el cuerpo trasero, donde uno pasa, el cuerpo de la preexistencia con el techo curvo ese que veíamos, que es de ladrillos, de otra materialidad. Esto es una vista del cuerpo trasero y final. Un poco lo que se va dando entre esto es como una mirada al revés de la que veíamos recién, cuando uno pasa, este es el comedor, y como al revés de la que vimos anteriormente. Pero es hormigón, grandes paños vidriados que permitan una gran transparencia en muchos casos, recuperar el recorrido urbano peatonal, en este caso una pasante que va por adentro de la manzana, como recreando esta urbanidad muy, muy tradicional de Berlín. Y si seguimos en esta lógica al estudio de David Chipperfield, que comienza a trabajar sobre todo en Oriente en los 80, con algunos proyectos en Japón, y recién diría en los 90 y sobre todo en los 2000, donde obtiene su reconocimiento más fuerte o empieza a ganar encargos en Europa, primero en Inglaterra, y luego para expandirse logra una serie de encargos, más que lograr encargos, gana concursos muy, muy importantes en Berlín. Esta es una serie de concursos que gana en Berlín a partir del año 99, un poquito antes, que tiene que ver con la Isla de los Museos. La Isla de los Museos es, bueno, como lo dice el nombre, es un conjunto de edificios, de un complejo museístico, una serie de edificios de museos de diversos arquitectos neoclásicos, como Schinkel, está la Neues Gallery, el Altes Museum, bueno, hay varios, ahora lo vamos a recorrer, que es esta isla que ustedes ven acá, ¿no? Y
Y bueno, obviamente esto sufrió un embate en la Segunda Guerra Mundial impresionante. Esto es un poco lo que ustedes pueden ver acá. Este es el Neues Museum, no sé cómo se dice en alemán. La National Gallery creo que es, enfrente está el Altes. Y este es el lugar donde Chipperfield tiene que intervenir con esta obra. Acá tenemos el Altes, Neues, la National Gallery, el Museo de Pérgamo, el Bode Museum. Este es todo el complejo, ¿no?, que ustedes pueden ver acá, que es esto que está en rojo en este lugar, y lo que tiene que hacer Chipperfield es construir un elemento que es la James Simon Gallery, que, como lo dice su nombre, no es una galería propiamente dicha, sino que es la puerta a la isla de los museos, para ponerlo. Es el lugar de ingreso donde todo el mundo ingresaría al complejo museístico de la isla de los museos. Entonces, en ese sentido, tiene esa importancia por sobre otras. Obviamente hay algunas galerías. James Simon, un alemán que donó gran parte de todas sus colecciones a este complejo, con lo cual se le retribuye con poniéndole el nombre al edificio. Bueno, es un concurso, como decía, y si recorremos un poco el proceso, perdón, me olvidaba, la recuperación del Neues Museum lo hace Chipperfield, no la tengo por acá la revista, pero lo pueden ver, está muy publicada. Es una obra de una calidad de recuperación de patrimonio, de intervención en el patrimonio, que es para mí magnífica, y el reconocimiento que hace del sitio donde tiene que intervenir es fantástico, digamos. Por un lado, tiene el borde del río, esta es como la cota, llamémosle, de subsuelo, pero es la cota del agua. El Museo de Pérgamo, la galería que él recupera, digamos, de algún modo, en otra intervención, se conecta por este punto de acá abajo. Acá abajo hay muchas, digamos, baja una gran escalinata a este hall para poder conectarnos a esta calle casi interior de los edificios, donde une el Pérgamo y la Neues Museum. Si vamos subiendo, lo quizás más importante es recomponer esta loggia, que es una loggia que continúa y que cose todo este patio, que es una loggia preexistente, digamos, posterior a los museos, pero neoclásica. Continúa esta loggia con un ritmo, llamémosle, nuevo y diferente, con una lógica diferente, pero materializando este patio a nivel cero, donde se puede ingresar al auditorio. Esta planta es un poquito más arriba, por eso es confusa, en este punto no se ven los ingresos a los auditorios, pero lo van a ver en el corte. Y es un punto de articulación entre la preexistencia de este museo, que me da una distancia para poder apreciarlo, y el nuevo edificio. Si vamos a la planta superior, aparece, digamos, lo más importante, esta gran escalinata confinada entre la loggia y una nueva loggia elevada que es pública, donde yo puedo, antes de entrar al edificio, puedo entrar a la loggia, y es todo este espacio, que hay cafeterías, bueno, hay una cafetería, es público y uno puede ingresar, el público puede ingresar aún cuando el museo está cerrado, lo cual lo hace más atractivo, esta terraza al río. O puedo, directamente por acá, puedo entrar al Museo de Pérgamo, o bajar y conectarme con las otras galerías por acá abajo, como veíamos. Cuando vemos un poco los croquis, que uno nunca sabe si estos croquis son posteriores al proyecto o son anteriores, yo creo que generalmente son posteriores, hay una lectura muy clara de, bueno, cómo es, qué es lo que necesita este lugar, esta sucesión de elementos. Necesita una loggia muy fuerte sobre el río,
¿no? Con un basamento también muy fuerte contra el agua, para continuar con el Museo de Pérgamo, que es este, acá se ven los dos cuerpos, el cuerpo central del Museo de Pérgamo, atrás se ve la Neues Gallery, que acá vemos de costado, y en esta visión lo que se necesita es la loggia más baja, que continúa con la que venía, la gran escalinata y la articulación con esta loggia que viene del otro lado. Ahora lo vamos a entender mejor en estas visiones, vemos los cortes, como ustedes pueden ver acá, bueno, la gran escalinata que sube a la comunicación con todo este cuerpo, que es un gran, ya podríamos llamar que es un gran hall distribuidor, y la gran escalinata que baja al auditorio bajo la contraforma de la escalinata de ingreso. Si lo vemos desde la calle, ese croquis que parecía muy natural, acá pierde naturalidad porque parece un calcado de esta imagen. Lo ponía, y soy sincero, estoy convencido de que está hecho después. Pero se ve claramente cómo esta pieza toma la altura de la loggia existente, ahora lo vamos a ver, articula con el patio con este edificio, y la otra loggia que toma el Museo de Pérgamo del otro lado. Esta pieza como que articula las dos alturas existentes, la de la loggia que viene en este sentido y la loggia que va en aquel sentido, ¿no? Ahí se ve el patio y un poco el acceso al auditorio por planta, por lo que podríamos llamar planta baja. Acá estaría el río, y esta es la loggia, que a priori, si uno la ve aisladamente, casi que produce un cierto rechazo, esta pieza como casi de una factura artificial. Sin embargo, cuando uno le entiende la lógica de toda la intervención, o por lo menos a mí me pasó, realmente uno la valora de una manera mucho más fuerte. Ahí se ve esta loggia existente, cómo se continúa, y la altura del muro que hace de basamento con el Museo de Pérgamo que se ve acá atrás, y la nueva loggia en este punto. Hay pequeños detalles de articulación que son francamente increíbles. Primero, quiero aclarar que esta piedra es blanca porque es la misma piedra de este museo, pero que con el tiempo va a tomar el color, hipotéticamente, de estas intervenciones. Otra particularidad que, como pueden ver acá, este cuerpo fue agregado por Chipperfield en la intervención a este museo, directamente el cuerpo completo que se ve acá. Bueno. No, y una cosa que quería apuntar era estos pequeños detalles de articulación con la preexistencia. Fíjense esta escalerita que baja, que en cierto modo es preexistente, como es tomada por esta pieza con una calidad realmente magistral. Bueno, cuando vemos cómo se articula con lo otro, esta es la manera del basamento, cómo va tomando el río y toma el Museo de Pérgamo, un poco la perspectiva a la distancia de esta pieza funcionando con esta serie de edificios. La continuidad de la loggia, tan importante en este caso, para articularnos con la entrada o con el ingreso, el toque de las dos piezas. Esta loggia pública, o esta terraza pública, que uno no es necesario que entres al museo para poder disfrutarla y tomarte un café o disfrutar un poco de la vista. Acá hay otra obra es una galería privada de Chipperfield. Por eso justificaba haber construido el estudio en Berlín, digamos, tanto trabajo en Berlín, era lo que justificaba eso. Un poco la vista desde la terraza hacia la escalinata. Y bueno, como para terminar, lo que, digamos, pensé que tenía una imagen más. Lo que quería plantear con esto es que, sin duda,
en estas dos, o en estas cuatro, en estas dos estrategias, pero en estas 4 obras, uno puede apreciar, digamos, estas están definitivamente volcadas hacia el respeto por el contexto, sin por ello renunciar a un lenguaje contemporáneo. Un poco ese es el mensaje, ¿no? Hay otra forma de relacionarse al contexto, me parece que no son las únicas, pero yo quería poner estas dos estrategias frente a situaciones muy diversas para mostrar cómo, sin renunciar a un lenguaje y a una contemporaneidad, uno puede trabajar en un contexto muy fuerte, respetando o tratando de abstraerse y reconocer cuáles son los elementos más contundentes e importantes que determinan el verdadero valor de esa preexistencia y no el valor superficial de una estética quizás hasta subjetiva muchas veces. En ese sentido, esta es un poco la idea de esta charla. Bueno, si les parece, terminamos acá esta primera parte. Ahora la idea era, si quieren parar 10 minutos, yo preparo un mate y comenzamos con las críticas, ¿les parece, chicos? De mí. Dale, dale. Dale, Ale. ¿Querés que hagamos como el otro día? ¿Silenciamos todo o salimos y nos volvemos a conectar? No, silenciemos.